como lo hacemos siempre, empezamos pidiéndole al Señor que Él toque nuestro corazón, que su palabra sea una palabra revelada a nuestra vida, se haga viva en nuestro corazón, para que nos lleve a una renovación, una transformación, nuestra manera de vivir. Así de que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidámosle a Él que obre ese milagro en nuestra vida, que su palabra se revele a nuestro corazón. Y hoy hay mucha emoción en mi corazón porque desde el primer servicio, cuando empecé a compartir esta palabra, yo sabía que pues siempre el Señor tiene el conocimiento de todo y sabe perfectamente bien lo que necesitamos. Y puso en mi corazón que hablásemos de uno de los maravillosos frutos del Espíritu Santo, que es precisamente el gozo. Recuerdan, hace unos domingos atrás recordamos esta palabra del Señor cuando Él nos dice que fue Él el que nos eligió a nosotros para que llevemos fruto y permanezcamos en el fruto, ¿sí? Que cuando dice, y pedid al Padre y todo lo que ustedes pidan, Él se lo va a conceder. El día de ayer compartí con un grupo de liderazgo de la iglesia en un encuentro, una reunión que hubo, un retiro espiritual de formación, y estuve compartiendo parte de de lo importante que es estar claros en cuáles son los frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros y el mantenernos firmes en ellos, el permanecer en ellos. Hoy quiero tomar una palabra, una referencia, unas palabras del apóstol Pablo en un momento muy especial de su vida, una situación que él estaba viviendo, él estaba despidiéndose en ese momento de un grupo de discípulos. Había durado 3 años entre ellos predicando, había estado en Mileto y sabía que tenía ya que partir a otras ciudades a seguir cumpliendo su ministerio. Y el Espíritu Santo había puesto en él la convicción que iba a sufrir de tribulaciones, de que le esperaban prisiones, tribulaciones. O sea, él sabía que esto iba a pasarle. El Espíritu Santo se lo había mostrado. Esto lo podemos leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Y en el versículo 24, después de hacer referencia precisamente a esto que el Espíritu Santo pues le dio esa convicción, dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, o sea, no hace caso de saber que va a enfrentar tribulación, no le hace caso al saber que le esperan prisiones. Dice, de nada de esto hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El versículo anterior al que hice referencias, se lo voy a leer, dice así: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y él no hace caso a eso. Y quiero recordarles, yo creo que todos lo tienen presente, que si hoy es horrible, deprimente una prisión, lo que se vive en una prisión, lo que se vivía en los tiempos en que el apóstol Pablo escribió esto, era todavía peor, ¿sí? Las prisiones que había en ese entonces, ese sistema, ¿sí? Era realmente horrible. Los encadenaban, las condiciones eran totalmente insalubres, era algo horrible estar en una prisión. Y el Espíritu Santo le había dicho: Pablo, te esperan prisiones, te esperan tribulaciones difíciles. Y el apóstol dice, bueno, pues sé que esto viene delante de mí,
pero mi anhelo, lo que Él está presente en su corazón, lo que Él desea por encima de su vida, dice, acabar mi carrera con gozo. El gozo, les decía, es un fruto del Espíritu Santo. Y es muy importante para nosotros tomar esta palabra como una palabra de reflexión en este tiempo, porque la palabra de Dios nos lleva a que nos examinemos constantemente. El examinarnos es lo que nos ayuda a que el Espíritu Santo mismo nos dé luz, ponga luz en nuestro corazón, nos guíe a la verdad, nos confronte y nos vaya llevando precisamente en ese proceso de transformación, de cambio, para el cumplimiento del propósito que nosotros tenemos. Y estamos pasando tiempos difíciles. ¿Cuántos saben que estamos pasando tiempos difíciles? Y les tengo una noticia, no sé cómo vaya a ser mañana, no sé cómo vaya a ser dentro de X tiempo, no sabemos. Lo único seguro, lo único que sí sabemos, es lo que Dios nos ha mostrado, es lo que Dios nos ha dado como promesa, es lo que Dios ha establecido como principio de su reino. Eso sí sabemos, porque tenemos la revelación de la palabra, ¿sí? Ahora bien, si nuestro Señor Jesucristo dijo que Él nos había elegido, nos había escogido, para que nosotros llevásemos fruto y ese fruto permanezca, y si sabemos que el gozo del que estamos hablando, este gozo que es el que produce el Espíritu Santo, porque les voy a decir algo, no es en la carne que se produce gozo sabiendo que te esperan tribulaciones y prisiones. Si a ti te dicen que lo que viene en un futuro cercano es precisamente esto que le acaban de revelar al apóstol Pablo, de que va a ser hecho prisionero, de que va a venir tribulación a su vida, pues no es precisamente gozo lo que se genera, ¿sí?, al conocer este tipo de noticias. Hoy en día el sistema, este sistema que avanza, que es conocido como el sistema del anticristo, que está operando entre nosotros, lleva o pretende mantener a los hijos de Dios fuera de lo que es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo que Él había venido para que nosotros tuviésemos vida en abundancia. Es el ladrón el que viene a robar, a matar y a destruir. Y el gozo es uno de los elementos o de las características indispensables en una vida de abundancia, en la plenitud de vida que Cristo quiere que nosotros tengamos. Este fruto, que es producto del Espíritu Santo en nosotros, debe de permanecer, debe estar presente siempre en nuestras vidas. El sistema del anticristo, ¿qué es lo que quiere? Robar, quiere que no se cumpla en nosotros la voluntad de Él, que no vivamos como Él desea que vivamos. El enemigo sabe que Él está derrotado. El enemigo sabe que ya nosotros fuimos justificados por la sangre del Cordero. El enemigo sabe que nosotros ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús y que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Eso lo sabe el enemigo. Él sabe que Él ya fue derrotado. Así es de que lo que Él va a intentar hacer, va a querer poner a tropiezo, va a tratar de robar, va a tratar de inclusive que muera en nosotros todo aquello que Dios ha establecido para esta vida maravillosa. Y todas esas noticias, todas estas circunstancias que hay a nuestro alrededor, que llegan a nuestra vida, cuando no tenemos claro estos principios del reino, cuando no nos mantenemos, cuando no permanecemos en el fruto del Espíritu, que es el gozo, la contraparte es que viene angustia, viene temor, viene desesperanza, depresión, una serie de situaciones que nada tienen que ver con el reino de Dios. Por eso la importancia de nosotros podemos examinarnos y ver si este fruto está en nosotros, permanece en nosotros, cómo alimentamos nosotros este gozo.
este gozo que produce el Espíritu Santo. Miren, ahorita, mientras estábamos aquí escuchando este testimonio, yo le aseguro que pasarán los años y el gozo permanecerá en su corazón de saber que el Señor le sanó y del milagro maravilloso que Dios hizo en su vida. Hay muchas cosas que nos alimentan el gozo. Pero no solamente la manifestación poderosa de Dios en nuestras vidas, todos hemos manifestado, hemos visto el milagro de Dios. El milagro más grande que Dios ha hecho en nuestra vida ha sido el llevarnos a la conversión, al conocimiento de Cristo, a que nosotros le entregásemos nuestra vida al Señor. Eso es un milagro, eso es obra del Espíritu Santo. Y después muchos otros milagros que hemos visto. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de tener presente para estar alimentando el gozo? Qué maravilloso es que estas palabras que acabamos de leer del apóstol Pablo puedan ser también no solamente palabras que nosotros podamos pronunciar, sino un verdadero sentir de nuestro corazón, que podamos decir que, como le dijo el mismo apóstol Pablo a Timoteo, si lo leemos en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, ¿sí? He acabado la carrera, he guardado la fe. Estas palabras encierran lo que Pablo dice en esta despedida que hizo aquí en el libro de los Hechos en Mileto. Dice: todo lo demás lo estimo, no le doy importancia, con tal de llegar al final de la carrera con gozo y haber dado testimonio de aquello que el Señor puso en mí, ese ministerio del Evangelio de la Gracia, dar testimonio del Evangelio de la Gracia. Pero ahorita nos centramos en el gozo. Qué hermoso es que al final, cuando lleguemos al final de la carrera, podamos decir: he terminado mi carrera con gozo, sin importar las tribulaciones que vivimos, sin importar lo que pueda haber a nuestro alrededor. ¿Cómo mantenemos el gozo? Primeramente, recordamos, ayer hablaba que nosotros somos pámpanos, estamos injertados en la vid, y es la vid verdadera, es Cristo Jesús el que nos da ese alimento para poder nosotros dar fruto. Sin Él nada podemos hacer. Así de que estamos unidos a Él, y Él es el que va a generar en nosotros este fruto. Pero es necesario que nosotros nos estemos alimentando, que su palabra se manifieste en nuestro corazón, que haya ese depósito de fe en nuestro corazón, para estar constantemente no solamente fortaleciendo este fruto del Espíritu Santo que es el gozo, sino permaneciendo en Él. Hay personas que han conocido del Señor, que conocen su palabra, pero no viven el gozo como un fruto del Espíritu Santo. Viven angustiadas, viven temerosas, viven sufriendo por muchas cosas. No hay gozo en sus vidas. Yo sé que alguien que no tenga el Espíritu Santo en su corazón y que en medio de las circunstancias que estamos viviendo en nuestra actualidad, en nuestro momento, escucharte decir a cualquiera de ustedes que tienen gozo, dirían: pues estás loco, ¿cómo vas a tener gozo en medio de lo que se está viviendo? Es incongruente, ¿sí? No cabe en el razonamiento humano, pero nosotros sabemos muy bien y recordamos siempre las palabras del Señor, que aunque estamos en este mundo, pues no pertenecemos a este mundo. Y para los que no le conocen a Él, el Evangelio, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros predicamos, es locura. No lo entienden, porque no pueden entender alguien que lea a Pablo, que el mismo Espíritu Santo le está diciendo: te esperan prisiones, te esperan tribulaciones, y él dice: a mí eso no me importa, yo lo que quiero es terminar mi carrera con gozo. Oye, ¿tú estás loco? Pues sí estamos locos, la verdad es que sí. ¿Ustedes quisieran terminar su carrera con gozo? Poder llegar al final y decir, si hay tiempo de decirlo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Para tener gozo tenemos que tener fe.
Para que haya gozo en nuestro corazón, tiene que haber un depósito en nuestro corazón. Recordemos que la palabra misma nos dice que el enemigo nos lanza dardos. Y precisamente nosotros tenemos que levantar un escudo. Y ese escudo, para detener esos dardos, es solamente a través de la fe. Y la fe viene a nosotros por la palabra, por la revelación de la palabra. El enemigo ahorita quiere que tú creas que no hay futuro. El enemigo quiere que ahorita tú empieces a establecer un criterio en el cual tu gozo se ha acabado por lo que se está viviendo, que vivas angustiado, que empieces a renegar de todo, que empieces a vivir en depresión. Eso es lo que el enemigo quiere. Y te está lanzando cantidad de dardos a través de muchas estrategias. Muchas estrategias que se han establecido en estos tiempos para que vengan sobre de ti noticias, imágenes, muchas cosas, para que empiecen a influir en tu manera de percibir la vida. Y si la palabra de Dios, las promesas de Dios, el fruto del Espíritu Santo no prevalece, no permaneces en él, lo más probable es que este ataque, estos dardos que vienen a ti, empiecen a ser blanco en tu vida y empiecen a robarte precisamente estas características de este maravilloso fruto del Espíritu que es el gozo. Tenemos que estar alimentando constantemente, alimentándonos para mantener ese gozo en nosotros. ¿Qué puede producir el gozo en tu vida? Hay muchas cosas, muchas. Tenemos muchos elementos. Tenemos una riqueza maravillosa para que el gozo permanezca. Tú puedes pensar solamente y decir, bueno, el saber que soy hijo de Dios, pues ya de por sí mismo es suficiente para mantenerme lleno de gozo. No como un concepto que nomás lo leíste, sino como una realidad, que vivas como hijo de Dios. Y eso te ayuda a mantenerte constantemente en el gozo. El saber que fuimos elegidos, como lo dijo el Señor, lo leímos en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 16. No son ustedes los que me eligieron a mí, soy yo quien les he elegido. Y el saber que Él te eligió y el pensar en eso, yo lo compartí el día de ayer, les decía que yo cuando hago un recuento en mi vida, recuerdo hasta donde pueda tener uso de memoria, no hace mucho, pero de todos modos hace algunos años atrás, y hoy en día yo puedo ver cómo Dios ha intervenido siempre en mi vida para que mi propósito se cumpla. Cómo Dios me libró de cantidad de situaciones, me mantuvo con vida, me llevó a tomar decisiones, hizo cosas, inclusive milagros, cosas sobrenaturales que en aquel entonces, que yo no le conocía como le conozco ahora, yo decía que era por suerte. Qué buena suerte tuve, wow, de la que me libré. Muchas cosas que comentaba, pero hoy que recuerdo todo esto, que hago vamos a decir, un recuento, que hago un pasaje por todos estos hechos, cada vez me lleno más de gozo y de agradecimiento a Dios, porque ahora yo tengo la convicción de que todo eso que sucedió en mi vida, todo, absolutamente todo, fue Él haciéndolo para que yo llegase al cumplimiento del propósito que Él había establecido en mí. Y eso me genera mucho gozo, mucho gozo. Y cuando se revelan estas cosas en mi vida, se manifiesta el gozo. Yo les comentaba ayer que hubo una época, una vez que una revelación de la palabra maravillosa, y yo duré varios días con una sonrisa que no se me quitaba. Mi esposa me veía y la gente me veía y decía, bueno, ¿y este por qué se ríe? Sí, porque yo no dejaba de sonreír, de estar viviendo lo que esa palabra generaba en mi corazón. El saber lo que Dios está haciendo, eso te mantiene. No importa las tribulaciones, no importa lo demás, el gozo, este fruto del Espíritu Santo es superior. Es superior. Les voy a dar un testimonio. Algunos de ustedes me acompañaron en esta situación. Hace algunos años, el Señor me despertó muy temprano en la madrugada a orar. Yo desperté y empecé a orar. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué está pasando? Y no, yo solamente sentí en mi corazón una gran necesidad de orar. Así de que yo empecé a orar. Dije, bueno, Señor, no sé por qué me has despertado, pero bueno, pues yo me puse a orar.
Y estuve orando un tiempo, no puedo decirles exactamente cuánto tiempo, era de madrugada. Creo volví a quedarme dormido. Llegó la hora de entrar en actividades, enviar a nuestras hijas, aún nuestras dos hijas pequeñas estaban con nosotros. Y una vecina, que hoy no está aquí, ella viene a la iglesia, pero ahorita no la veo por aquí, ella la llevó al colegio, aquí al colegio Arcoíris. Yo me quedé en casa leyendo la palabra, estaba sentado cuando sonó el teléfono. Yo por lo general pues, no contesto el teléfono cuando estoy o leyendo la palabra, o orando, ocupado, así de que mi esposa es la que contesta, preguntaban por mí, ella les dijo que yo estaba ocupado, que no podía atenderles. Esta persona insistió que era muy importante, que tenía que hablar conmigo. Mi esposa, bueno, pues me lo dijo. Y era un hombre que me estaba informando que mis hijas habían sufrido un accidente. Yo le dije, mira, creo que estás equivocado, mis hijas están en el colegio, o sea, las acabo de enviar al colegio. Me dijo, pues sí, precisamente afuera del colegio Arcoíris, un autobús de turismo de esos grandes, arrolló el carro donde iban sus hijas, lo arrastró más de 20 metros y sus hijas estaban adentro. Le informo que aún están vivas, una la llevan hacia Luis Ortega y la otra la están llevando aquí al centro de emergencia de Arboledas. Y colgó. En ese momento, lo primero que vino a mí fue la madrugada. En ese momento lo que yo tuve presente fue que el Señor me había despertado muy temprano a orar. Y la convicción de que Dios estaba en control, de que Dios me estaba alertando, de que Dios me estaba preparando, no sé para qué, pero Dios estaba allí conmigo, me llenó de paz. Me llenó de paz y le dije a mi esposa, arréglate, vamos las chicas sufrieron un accidente. Y ella se me quedó bien, sí, ve, pues, vamos a ver. Yo seguí leyendo mientras ella se arreglaba. Bajó mi esposa, le digo, bueno, ahora vamos, ¿a dónde vamos primero? ¿A Luis Ortega o al otro? Porque, bueno, pues vamos primero a Luis Ortega. Y bueno, íbamos tranquilos y dándole a Dios gracias. Yo después decía, Señor, qué maravilloso es que el gozo de saber que tú estás con nosotros es superior a cualquier otra situación. Es superior a cualquier tribulación. Yo sabía, uno de los pastores de la iglesia pasó y vio el carro y pensó que las niñas estaban muertas. Tuvieron que ir los bomberos a sacarlas, porque quedaron entre los hierros restocidos. Ana Gabriela le quedó una sola marca. Ella tuvo fractura en el cráneo y hoy en día solamente tiene un chinito allí. Le quedó así como una marca en su cabello. Pero a las 3 horas del accidente, las dos, Ana Gabriela y Natalia, estaban en mi casa. Una con el cráneo roto y la otra con un golpe que no quiso soltar, que estaba ensayando. A las 3 horas estaban en casa. Pero lo que nosotros vivimos antes y que estoy compartiendo con ustedes, una experiencia de lo que es el fruto del Espíritu Santo, que nos llevó a con mucha entereza, mucha calma, decir, bueno, le dije a mi esposa, tranquila, el Señor me despertó en la mañana a orar. Y Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabe, Él tiene control de todo. Y eso te genera un gozo maravilloso. La convicción, esto es fe, es convicción de que Dios está allí. ¿Quién ama más a mis hijas que Dios? Y ahorita que menciona a su padre, el saber que somos hijos de Dios, no solamente un concepto, sino vivirlo. También no solamente nos lleva a vivir en gozo y que el gozo se manifieste y esté permanentemente en nosotros, sino que también nos lleva a actuar, a hacer cosas que de otra manera no las haríamos, a movernos sabiendo que Dios es nuestro Padre. Y esto tiene... Es maravilloso, es maravilloso saber que Dios es nuestro Padre.
Cuando recién empezaba la iglesia, recuerdo, teníamos menos de un año, nuestro pastor de México vino a visitarnos y le organizaron una cena, era el sábado en la noche. Yo me fui a Caracas a recibirlo unos días antes y cometí un error. Era la primera vez que yo salía de la isla Caracas, o bueno, tenías pocas veces que había ido y no sabía exactamente a qué hora regresar. No compré pasaje, no hice reserva para regresar. Yo me fui y dije, ya llegando al aeropuerto compro los tickets de regreso. Y me fui al aeropuerto el sábado con mi pastor para venirnos a la isla, fin de semana, diciembre. Llego al aeropuerto, mire, me da 2 pasajes para la isla. Se rieron. No, quizá para lunes o martes. Se habían suspendido vuelos retrasados. Bueno, era un caos aquel. Ya no había vuelos me dijeron, ya no hay. Ya se suspendió, no hay vuelos para la isla, no sé qué problema habían tenido en una línea, no había, era imposible. Y aquí esperándonos al pastor que venía de México a mí, y yo, ay, él me decía, pero ¿por qué no compraste pues yo, bueno, errores que comete uno. Dije, bueno, pues ni modo, me dijo, no, y en eso él se separó de mí. Yo pensé que había ido al baño, me quedé, yo estaba platicando allí con otra persona, y a los 15 minutos, escucho la voz de mi pastor por el sistema de sonido del aeropuerto. Yo dije, ¿qué está haciendo esto? ¿Qué pasó? Llamando a todos los pasajeros que se habían quedado varados para ir a la isla de Margarita. Yo dije, ¿pero qué va a hacer este hombre? Al rato lo veo que viene caminando y como con 60, 70 personas atrás de él, y pasa y me ve y me dice, vente. Y yo, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Habló con el gerente de una de las líneas de Aeropostal, creo, y le dijo que había mucha gente, no sé cuántas cosas, el gerente como para quitárselo de encima le dijo, si me consigues 130 o 140 pasajeros a la isla, yo le pongo un avión. Pues los consiguió. Tomamos el avión, ya que estábamos en el avión, ya saliendo, unas personas que estaban a un lado de nosotros, extranjeras, hablaban el español, voltean con mi pastor, él pues venía de traje, corbata, ¿no? Y todo, con una sonrisota, ¿sí? Y esta persona le dice, usted debe ser una persona muy importante en esta línea, en esta empresa, para haber conseguido un avión que nos llevase a todos. Y él dice, sí soy. Y ella sigue, trabaja en No, mi papá es el dueño. Ah, con razón. Su papá es el dueño de esta línea, dijo, y de esta y de todas. ¿Cómo de todas? Sí. Pues ¿quién es su papá? Dios. Ah, Dios. Dios. Si tu papá es Dios, calcúlale lo que pueda. Lo que pasa es que hay niveles de fe, de creerlo. Hay quien dice, sí, mi papá es Dios, pero Dios está muy lejos, muy ocupado. Dios, no es Dios, no, Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. Y te estoy hablando de algunos de los conceptos, hay muchos más, para que tu fe te lleve a estar alimentando ese fruto, porque yo puedo decirte que el gozo esté en ti hasta el final, sí, lo podemos leer en la palabra, puede estar allí, pero tú puedes hacerte esa pregunta, ok, pero es que en medio de lo que estamos viviendo, en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones, ¿cómo voy yo a mantener el gozo? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, Pablo nos dice, en medio de la tribulación, en medio de sus prisiones, en medio de todo, por él, encima de todo eso, estaba el gozo. Dice, yo aún mi vida la tengo por menos, ¿sí? Con tal de alcanzarlo. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Si no hay un depósito de fe en tu corazón, si no te estás alimentando de la palabra, si no hay una revelación. El miércoles pasado el pastor Armando Lobo, mientras compartía la palabra, usó un término, ¿no? Habló de ustedes saben que las vacas tienen 4 estómagos, yo pensé que nomás 2, no me dijeron que 4. Entonces ellos comen y luego sigue este proceso que le llaman
rumiar, ¿sí? Bueno, nosotros no rumiamos, pero Él lo usó para decirnos que nosotros tenemos que alimentarnos con la palabra, tiene que venir a nosotros y después tenemos que estar, ¿sí? Rumiando, pues. Bueno, realimentándonos en ella, meditando en ella. ¿Sí? ¿Y eso qué produce en nosotros? ¿Qué genera en nosotros? Convicción, fortalece nuestra fe, va aumentando nuestra fe, nuestra confianza, la fortaleza, el gozo va aumentando en nosotros en la medida en que esa palabra está allí presente en nuestro corazón, pero tiene que estar allí. Hay alguien que dice, ay, yo necesito alimentar mi gozo, déjame ir a la Biblia a ver qué leo. No, no es que no lo hagas, sí, si no está, búscalo en la Biblia, pero lo importante es que esté en tu corazón, lo importante es que haya ese depósito en tu corazón para que cuando el enemigo te lanza el dardo, cuando viene la mala noticia, cuando vienen las situaciones, levantes el escudo de la fe y digas, nada, Señor, mi Padre Celestial dijo que yo estaría por encima de eso. Ese es el escudo. Imagínense a un guerrero que sabe que dejó el escudo está allí guardado y está en la batalla y le lanzan una flecha y ve la flecha y dice, espérate allí, voy a ir por el escudo. Pues no, la flecha va a llegar y lo va a partir. Si no trae el escudo presto, ¿sí? ¿De qué le sirve tener el escudo allá guardado? La Biblia puede estar allá guardada, pero si la palabra de Dios no se ha revelado en el corazón, no es un depósito de fe, cuando venga, ¿a poco el enemigo te va a avisar? Jesús dijo, he venido a que tengas vida en abundancia. Es el enemigo el que ha venido a robar, a matar y a destruir. Y si Él te quiere robar la paz, el gozo, si quiere destruirte, si quiere matar todo eso que pueda mantenerte en ti en dirección al propósito, ¿tú crees que te va a avisar y te va a decir, ten la Biblia a la mano porque te voy a lanzar un dardo a ver con qué lo detienes? No, tú tienes que tener el depósito en ti. La palabra tiene que estar en ti. El Señor dijo, tendrán tribulación, vivirán épocas, muchos tiempos difíciles, pero no teman, yo estaré con ustedes. ¿Sí? Pero si la palabra no está, nosotros somos pámpanos y estamos injertados en la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Y esa vida, ¿sí?, viene a nosotros. ¿Cómo estamos injertados en Él? ¿Cómo es que estamos recibiendo esa vida? ¿Cómo crees? Si la única es por medio de la revelación de la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo ha venido a morar a nosotros para darnos esa capacidad maravillosa de poder abrir nuestros ojos al reino, poder ver el reino, que su palabra se revele en nosotros y sea el alimento de vida, sea el alimento que nos lleve a producir los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida para que cumplamos el propósito del Señor. Yo les elegí a ustedes para que lleven fruto y permanezcan en Él. Y que cuando lleguemos al final, como lo dice el apóstol Pablo, hayamos también dado testimonio. ¿De qué tenemos que dar testimonio? Tenemos que dar testimonio del Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia en la revelación del reino para nosotros. El Evangelio de la gracia es lo más grande y maravilloso que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Empieza en el momento en que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. El Evangelio de la gracia es el que viene a traer una palabra de convicción que te dice: tú tienes vida eterna porque su sangre te ha redimido. Y de allí empieza lo demás. Suficiente para mantener el gozo. Suficiente para saber que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios.
suficiente para poder mantener siempre esa certeza, esa seguridad, y que en medio de las tribulaciones prevalezca el gozo de la salvación, ese conocimiento de la palabra del Señor, testimonio del Evangelio de la gracia. Hay algunos que lamentablemente aún viven prisioneros del antiguo pacto, bajo condenación, que el Evangelio de la gracia aún no se ha revelado a sus vidas, que creen que la salvación está en función de cosas que tienen que hacer, de sacrificios que tienen que llevar a cabo, que la salvación está en función de que cómo te vistes, cómo te peinas, qué comes, qué no comes, una serie de conceptos que pertenecían a un antiguo pacto. Pablo dice: quiero dar testimonio del ministerio que me ha dado. Y el ministerio que tenemos todos nosotros es dar testimonio al mundo del Evangelio, de la gracia, de lo que Cristo Jesús vino a darnos a nosotros, a mostrarnos a través de su entrega y de su muerte en la cruz del Calvario. Y el día que terminemos la carrera, poder decir: la he terminado con gozo. He peleado la buena batalla y he guardado la fe. Y si tú guardas la fe, esa fe que crece día a día en ti, habrá gozo, habrá paz, crecerá la templanza en tu vida, ¿sí? El amor de Dios se manifestará, y todo aquello que conocemos como fruto del Espíritu Santo. Hay quienes a veces oran y le piden al Señor: Señor, yo quiero tener muchos frutos, yo quiero dar muchos frutos. Y el Señor le responde y le dice: yo también quiero que des muchos frutos, pero no es por un milagro. No es porque tú en la noche te acuestes y le digas: Señor, yo mañana quiero amanecer lleno del fruto del gozo, lléname por favor de gozo. No, llénate tú de su palabra, y que lo que la palabra de Dios va a producir en tu corazón te lleve precisamente a que se manifieste el fruto del gozo y puedas decir: gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que vas a hacer, gracias por haberme elegido, gracias por haberme llamado, gracias, Señor, por haber hecho ese milagro en mi corazón, gracias por haberle devuelto la vista a mi hermana el viernes, gracias porque tocaste el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida. A ti sea, Padre, toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor, oh Dios Todopoderoso. Y podemos declarar: hay gozo en nuestro corazón porque Cristo vive en nosotros. Aleluya. Pónganse de pie. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre.